Clasificación A. Apto para todo público. TV UNAM y SPR son medios de comunicación que promueven el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quienes la difunden. El judaísmo no es un dogma, es un mundo de ideas plurales. Yo sí soy de la creencia que nosotros somos socios de la creación junto con Dios. Mi nombre es Blanca Rodríguez. Tengo 36 años, estoy casada, tengo 3 hijos y actualmente trabajo en Amnistía Internacional, que es una organización que promueve los derechos humanos a nivel internacional. Pues mi experiencia con la religión fue un poco rara, porque en mi familia no practicábamos en sí ninguna religión. Pero sí pasábamos mucho tiempo con su mamá, con la familia de mamá, pues era una familia católica muy ferviente. Ya después llega el internet, empieza a ver sitios de cómo se reza, de judaísmo en general. Y yo decía, bueno, yo quiero esto. Entonces yo empecé primero en un grupo al norte de la ciudad, en San Juan de Aragón. Luego me divorcié, fue un proceso muy doloroso. Y encuentro otro grupo que se reúne, pero esta vez el Moré es un nombre judío que pertenece a la comunidad Askenazí. Y entonces aquí pues empiezo a convivir con la familia del Moré. Y empecé a hacer mucha amistad con su hija y entonces empecé como a tener como este gusanito de, bueno, ¿y por qué no hacer una conversión, no? Así que empecé a buscar por la opción reformista y entonces encontré el grupo de Brit Braja, que en su página se decía un grupo reformista. Cada Shabbat es especial para nosotros estar juntos a pesar de la distancia. Este Shabbat es más especial porque welcome to Fantasy Island. Esta comunidad, la comunidad Brit Braja de México, surge en el año 2008. Esto se crea ante una necesidad de agrupar judíos y personas que estuvieran interesadas con el judaísmo liberal. En México hay una gran tradición de judaísmo, de comunidades judías, principalmente vinculadas al movimiento ortodoxo y conservador, pero no existía una dirigida a los ideales del judaísmo reformista o liberal. Está alojada en Estados Unidos, pero tiene sedes en algunas otras partes del mundo, en este caso México, esta es una. Contacté a un rabino liberal, el rabino Jacques Kukiarkor, el presidente del movimiento de Brit Braja Internacional. Él fue el que me impartió clases para poder culminar un proceso de conversión que se culminó en mi caso en Guatemala. No buscamos ser una comunidad grande, sino una comunidad que tenga entre
las personas que la conforman, los principios bien identificados y bien definidos y que los compartamos. Logramos hacer unas 150 personas. Yo nací en una familia israelí normal. Comencé también más tarde mi carrera como rabino. El judaísmo es la primera religión monoteísta, por lo menos en el mundo occidental. Nuestra tradición comienza con nuestro patriarca Abraham, que según lo que nos cuenta la Torá, fue elegido por Dios para difundir la fe en él y después para establecer un pueblo. Este pueblo tiene como una misión en el mundo. Podemos dividirlo entre la misión individual de cada persona que pertenece a esta religión y la misión universal de nuestro común pueblo. Tenemos dentro de nuestra religión 613 preceptos. Nosotros creemos que con estos preceptos nosotros nos acercamos a Dios, nos elevamos, nos mejoramos. Eso es como nuestra misión como individuos. Pero también tenemos como una visión más universal. El judaísmo no busca que todo el mundo sea judío, pero sí sentimos que tenemos como una misión, como un pueblo elegido por Dios, de difundir esta fe y de llegar a lo que se llama en hebreo Tikkun Olam, que significa la corrección del mundo. En alguna manera nosotros creemos que el mundo va a ser corregido, va a ser perfeccionado durante la historia hasta llegar a su perfección final. Y esta perfección se llama redención. Es una época futura en donde no haya guerras, no haya odio. Será como un mundo perfecto en donde todo el mundo puede aprender y acercarse a Dios. Para llegar a este gran futuro, creemos que va a llegar en algún momento una persona que se llama el Mashiach, que él tiene que redimirnos y también traer al final la paz al mundo, para corregir el mundo y para llevar el mundo a su perfección final. Hoy en día en el judaísmo hay tres corrientes principales: los ortodoxos, conservadores y reformistas. Los reformistas dicen que se puede cambiar, los conservadores dicen que se puede cambiar dentro de algunos, aceptando la autoridad o aceptando la fuente, pero que realmente se puede adaptarlo a la modernidad. Y el judaísmo ortodoxo dice que toda la Torah es divina, todas las leyes son divinas y no se puede hacer cambios dentro de la ley. Si analizamos la época, digamos, de la Edad Media, vamos a ver que ahí se van a conformar dos de las divisiones centrales en la que se clasifica a los judíos y que tiene que ver con el contexto cultural donde vivieron. Uno es lo llamado el judaísmo sefaradí, donde la palabra sefarad tiene que ver con España y se refiere a los judíos que vivieron un tiempo importante en España hasta la expulsión en 1492. El grupo más grande va a ser el grupo de los judíos llamados Ashkenazim, que son los judíos que se desarrollaron desde Alemania y se fueron yendo después hacia el este, hacia Polonia, Rusia, y que se desarrollaron. Esa es una división cultural, digamos. La conversión es una institución del derecho rabínico. Es decir, la conversión se incorpora en la literatura del Talmud como otro tipo de normas que regulan la vida del judaísmo. Y lo que regula la conversión es cómo una persona se puede incorporar al judaísmo. Básicamente la conversión implica tres elementos: la aceptación de la fe, ciertos rituales, en el caso de los hombres la circuncisión, y la incorporación a la comunidad, al pueblo como tal. Las creencias del judaísmo me han enseñado que vivir en este mundo no es algo malo. Lo espiritual siempre es mejor que lo mundano. Y aquí no, aquí es una cosa complementaria. Yo cuando hago algo para mejorar el mundo, sé que también estoy creciendo de manera espiritual. Y que además vivir en el mundo es como mi obligación, se puede decir, ¿no? O sea, convivir con el mundo, no apartarme de él, no olvidarme de mis semejantes, ayudarles a tener una mejor vida. O sea, traer el cielo a la tierra es lo que
me motiva como a seguir haciendo labor social, a seguir preocupándome por los demás, a seguir tratando de hacer un cambio en todos los ámbitos de mi vida, a tratar de mejorar en mi familia, que a lo mejor son cosas que antes las pensaba, pero no era tan activa en ellas, no me eran tan significativas. Cuando hablamos de conversos, primer momento, históricamente me remite a aquellos judíos que, expulsados de España o para no ser expulsados de España de la Inquisición en el tiempo de los Reyes Católicos, tienen que convertirse forzadamente al cristianismo. Algunos lo lograron y se convirtieron con muchas dificultades, que eran los que se llamaban nuevos judíos, judíos nuevos, y luego se les ha llamado criptojudíos, como decir, judíos falsos. El judaísmo en la Nueva España se perdió. Cuando se dio, digamos, la libertad de cultos con Juárez, empezaron a llegar otros que ya no eran aquellos que tenían que esconderse. Y de ahí, poco a poco, a principios del siglo XX, se formó la comunidad actual. La formación de la comunidad judeo-mexicana actual es muy interesante porque responde a un fenómeno histórico. México está saliendo de un proceso revolucionario que va a propiciar condiciones receptoras. Trataron de unificar la comunidad, pero el problema siempre surgía porque venían de diferentes lugares de origen. Y eso significaba que aunque eran judíos, y son judíos, cada uno traía costumbres y tradiciones diferentes. Y en eso siempre chocaban, sobre todo a la hora de llevar los rezos en alguna festividad. Entonces cada grupo empezó a crear, aparte del cementerio, sus escuelas, sus sinagogas, etcétera, y a crear instituciones. Y ya tiene por lo menos 6, hay en algunas ocasiones familias ya de 7 generaciones aquí. Están totalmente ya integrados al país. Alrededor de 45.000 personas conforman la comunidad judía en México. Está concentrada mayoritariamente, más del 95% en la Ciudad de México, pero hay pequeñas comunidades en Guadalajara, Monterrey, Tijuana. Hay algunos marcos pequeños también en Los Cabos, en Cozumel y en Cancún. Y hay familias judías que viven a lo largo de toda la República, pero ya son familias aisladas, como instituciones comunitarias, básicamente en la Ciudad de México y también en Guadalajara y Monterrey. Ser un judío ortodoxo es algo muy exigente. Hay muchísimas cosas que hay que cumplir. Si nosotros somos judíos, nosotros sentimos que tenemos una misión especial. Ya tenemos mucho más obligaciones, mucho más compromiso. Pero con eso es suficiente. No necesitamos más gente. ¿En qué casos sí aceptamos conversos? A veces la persona tiene como un fuego dentro de él. Lo quiere de verdad. No hay nada que es un obstáculo demasiado grande. Y nos muestra esta voluntad. Entonces nosotros decimos, si él quiere tanto y no tiene algún tipo de interés o algo así. Entonces, en estos casos que muestra tanta voluntad, puede comenzar un proceso de conversión que si lo pasa con éxito puede convertirse al final al judaísmo. Manuel llegó aquí ya casi cocinado, es decir, al final de su proceso. Con su esposa, ya aparentemente hace años que comenzaron este proceso de estudio. Entonces hizo su conversión en un tribunal rabínico autorizado en Miami y después ya regresó aquí y ya entró como parte de nuestra comunidad. Mi nombre es Manuel Jauregui, tengo 28 años y soy abogado. O sea, yo vengo de una familia que posiblemente, al igual que la gran mayoría de los mexicanos, se desenvuelve en un ambiente católico.
el judaísmo se me presentó principalmente a través de la familia, ¿no? De la familia de mi hoy esposa, que ellos también empezaron a conocer el judaísmo, ¿no? Esto desató una bola de nieve que me llevó a seguir indagando más, a seguir aprendiendo qué era el judaísmo y pues qué se tenía que hacer para ser judío. Sí existe esa postura de que en el mundo ortodoxo las conversiones que se realizan entre los movimientos conservadores y reformistas no son válidas, porque para ellos hay que seguir el judaísmo de cierta manera y si no se hace así, entonces no es válido. Entonces, pues sí, no aceptan conversos de estos movimientos. No significa que no aceptan conversos, sino que tienen su propio proceso de conversión que suele ser escuchado como más largo, más complicado. Algunos pueden llevar muchísimos años estudiando antes de poder lograr una conversión en un movimiento ortodoxo. Pero precisamente por lo mismo tampoco hay una mezcla de comunidades. O sea, difícilmente alguien que está en el movimiento conservador iría a una sinagoga ortodoxa o al revés, excepto que se tratara de algún evento intercomunitario, que sí los hay. Entonces no hay como este trato directo con rabinos ortodoxos, ni que tampoco te pregunten, oye, ¿y tú eres converso? No, porque además eso está prohibido por la halajá. La halajá sí te prohíbe que le preguntes a otro judío si es converso o no. Y eso es para evitar precisamente un tema de discriminación. La sexta luminaria, la del cariño. Los quiero mucho, con todo mi corazón. Yo me llamo Cristina, estamos en el templo de Betel, en la ceremonia de Bar Mitzvah de mi hijo Ari. Cumple 13 años y es cuando Ari se convierte en parte de la religión. Yo decidí hacer este cambio por convicción, me siento contenta. Me siento feliz, te digo, estoy orgullosa de mi hijo, él está muy feliz. Los rabinos han sido un gran apoyo, siempre me han recibido muy bien. Otra vez, hablando sobre conversión ortodoxa, hay que tener un tribunal rabínico autorizado por esto. La autoridad hoy en día es el rabinato principal de Israel. El rabinato principal de Israel. Al final de cuentas, eso es el rabanut más importante hoy en día y el más reconocido. Si alguien está reconocido por el rabinato principal de Israel, ya también está reconocido por todo el mundo. Hay un fenómeno muy interesante en toda América Latina, y no solo en América Latina, que es que mucha gente se interesa e identifica con el judaísmo. ¿Qué encuentra la gente en el judaísmo? Yo creo que ven un fuerte sentido de comunidad, en un mundo donde la comunidad está desapareciendo. El tema de la fe del judaísmo es una fe muy profunda en la trascendencia y al mismo tiempo en la inmanencia de Dios, sin ser dogmática. El fenómeno de comunidades emergentes, como son comunidades nuevas y muchas veces se da el síndrome del nuevo converso, que quiere ser más papista que el papa, por su propia inseguridad y su propia falta una legitimidad tan arraigada como alguien que históricamente por muchas generaciones tiene una identidad y la vive en forma más tranquila. A veces estos grupos, si son como grupos o estos individuos, sienten que están a prueba, que tienen que demostrar su propia identidad, su propia autenticidad en esta búsqueda. Primeramente, quien se va a convertir dentro de nuestra comunidad o que se quiere convertir tiene que hacer una serie de pasos, tiene que cumplir una serie de pasos. El primero de ellos es ser aceptado por nuestro rabino. Se debe de integrar a las actividades de la comunidad. Se hace una entrevista para saber qué es lo que las personas andan buscando, y estas citas también incluyen una plática con el rabino. Ya que son aceptados en la comunidad, pasan un proceso de aprendizaje. Los criterios dentro del curso de conversión es lograr que el aspirante tenga un grado de reflexión y eliminar todos los conceptos dogmáticos, negativos o fundamentalistas.
Mi proceso de conversión duró alrededor de año y medio. El Beit Din es un tribunal rabínico. Generalmente vienen 3 rabinos que examinan al converso, a esta persona que está en el proceso de conversión, qué tanto sabe del pueblo, qué tanto sabe de la religión, cómo es su vivencia, si realmente está asimilado al pueblo. Eso es lo que examina un Beit Din. Pues la mayor parte de las comunidades emergentes no tiene a sus rabinos aquí. Entonces necesita traer a rabinos del extranjero para que puedan hacer las ceremonias. Entonces el costo sí fue alto. Mi vida como judía se vive en muchas esferas, ¿no? O sea, una de ellas sí es la religiosa, el hacer el Shabbat cada viernes con mi familia, el asistir a los rezos de Shacharit, de Shabbat por la mañana en la sinagoga. Y luego, por otro lado, pues está la convivencia con otras formas plurales de judaísmo, ¿no? He conocido judíos laicos. Cada año asisto a un evento que se llama Limud, que es un evento a nivel internacional, se hace en muchos países, en donde se juntan judíos de todas las denominaciones, de todos los movimientos, y aprendes cosas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagafen. Amén. ¿De Shabbat? Bueno, pues es una fiesta de las más importantes de la religión, porque es cuando empieza el día de descanso y es cuando termina toda la semana y puedes tomarte un respiro y estar con la familia. La bendición de las velas, del vino, del pan. Aquí sí lo hacemos como para que todos estemos juntos, platiquemos un poquito de la semana, cómo nos fue, dar gracias a Dios porque pues nos cuidó en esta semana, y pues para estar juntos y pedirle por la nueva semana que pues nos vuelva a acompañar, ¿no? Y pues compartimos una cena. Ya este es el primer Shabbat, cuando Ari ya es Bar Mitzvah. Parte de la religión que te enseñan es pues, creer en Jesús, ¿no? Si me dices, ¿creíste en algún momento en él? Sí, o sea, me enseñaron a creer en él, no me dieron muchas alternativas, si me preguntas. Kosher significa apto, ¿no? Apto para ¿qué? Para consumo humano. Digamos que podemos entenderlo en 2 momentos principalmente, ¿no? Por un lado están los preceptos bíblicos que nos dicen qué podemos comer y qué no podemos comer. En cuanto a animales se refiere, pues tienen que cumplir con 2 señales. Las 2 señales es que por un lado sea rumiante y por otro lado que tenga la pezuña, por así llamarla, dividida. Si un animal no cumple con estas 2 señales, no es kosher, no te lo puedes comer. A pesar de esto, de las señales, hay un procedimiento especial para la matanza. La matanza ritual no puede ser de cualquier forma y hay un sinfín de reglas. Yo creo que la mayor parte del mundo piensa que un judío, o sea, incluso un judío de nacimiento, no se le concibe como mexicano. Personas que llegaron a un país que les abrió las puertas y que los consideró como ciudadanos y los protegió como ciudadanos. Entonces son judíos y son judíos que se consideran como judíos mexicanos. Entonces la integración con otras comunidades para mí no ha sido difícil, ni para mis hijos ha sido difícil. Al contrario, nos han recibido muy bien. Cuando yo me convertí, yo esperaba que esto fuera una herencia que pudiera transmitir a mis hijos. Tenía la esperanza de que al menos uno siguiera en este camino y pues a final de cuentas fue mi hijo, el del medio, que lo está siguiendo. Pues sí me considero judío y me gusta hacerlo. Para mí, yo estoy orgulloso de serlo porque, pues, aparte de que mi mamá también lo es, me gusta hacerlo. Me siento parte del pueblo elegido. Nosotros como conversos
puesto que anteriormente no pertenecíamos al pueblo judío, tomamos un nombre judío al momento de tomar la Torá. Y es el nombre hebreo que vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra vida religiosa. Elegí Orly, que significa mi luz o luz para mí, porque se considera que el pueblo judío tiene que ser luz para las naciones, que la Torá en realidad es una guía de vida para poder hacer bien en el mundo, para hacer transformación en el mundo, para hacer tikkun olam, que es un concepto místico de reparar el mundo. Y yo quería ser como ese ejemplo, como esa luz.